Hola. Voy a hacer algo muy aburrido, que es mostrar figuritas y leer un texto, pero es lo que me pidieron. Bueno, en 1986, después de una lenta reinstalación de la democracia en el Uruguay y luego de una ausencia de 22 años, tuve una muestra retrospectiva en el Museo de Artes Plásticas de Montevideo. Me había ido a Nueva York en 1964 siendo un grabador expresionista y un caricaturista político. Varios años después me alcanzó el honor del exilio político. No fue un premio a hazañas heroicas totalmente inexistentes, sino puramente un síntoma de la arbitrariedad ciega de los déspotas. Cuando volví a mi país lo hice envuelto en la etiqueta de artista conceptual, algo que parecía impredecible 2 décadas antes. Mi posición de conceptualista podía ser interpretada como una afectación adquirida en Nueva York, como un producto del desarraigo y de un intento de asimilación. Para asegurarme que mi obra fuera entendida correctamente, escribí una cronología anotada sobre mis decisiones artísticas. Es un texto que utilizo desde entonces y que voy poniendo al día de tanto en tanto. A medida que reutilizo esta cronología, lo que originalmente comenzó como una rendición de cuentas para los amigos que se habían quedado en el Uruguay, se convirtió en literatura promocional. Para leerla en público, generalmente tengo que superar mi sensación de vergüenza con humor y cinismo, tratando de mantener una distancia antropológica de mí mismo. Como regla general, utilizo mi arte como resultado de una actitud anti- e interdisciplinaria, la cual ya de por sí me pone en una posición mucho más cercana a la antropología que al arte. La ventaja de la antropología es que no utiliza juicios de valor estético. Trata, en cambio, de observar las cosas como instrumentos para entender los contextos y órdenes en las cosas que aparecen. Me interesa el arte no como una manera de producir objetos, sino como una forma de crear órdenes alternativos y de redistribución de poder. Nunca estudié antropología, pero desde una posición vaga e ignorante siempre entendí que la cultura es una empresa anónima y sin afán de lucro. Es el lucro el que genera la necesidad de promoverse individualmente y lo que distorsiona la producción del arte. Coherente con esto y convencido de que el arte es un bien común, hacia fines de la década del 50 empecé a hacer grabados. La elección del medio, el tipo de artesanía, por lo tanto, fue una decisión política, aun si tuvo consecuencias estéticas. Con esta decisión cometí 2 errores involuntarios pero graves. El primer error fue el creer que el arte hecho en ediciones puede democratizar al arte. El segundo error fue permitir que el medio técnico estimulara mis tendencias expresionistas y me llevó tiempo el corregir a ambos. Mis primeras ediciones fueron infinitas, sin numerar o numeradas 1 sobre infinito, 2 sobre infinito, etc. Con el tiempo me di cuenta que el concepto de infinito es muy relativo. En mi situación particular, infinito equivalía a un número variable que se encontraba entre el 5 y el 10. Pero en el mercado del arte, infinito quiere decir 1000 o más. Traduciendo esto en términos económicos, quería decir que yo estaba vendiendo mi obra a un 1% o menos del valor del mercado. La diferencia entre ambas cifras era un subsidio que yo le daba al comprador, un comprador quien, a pesar de mis fantasías, no era un desahuciado sin techo ignorado por los procesos culturales o los placeres de los ingresos económicos. Junto con esta desilusión,
también me di cuenta que mis grabados no estaban creando un bien común, sino que yo estaba organizando a mis compradores en una sociedad anónima por acciones. Este es, en el fondo, es un grabado. Lo que pasa es un grabado en yeso en lugar de impreso sobre papel y tiene el tamaño natural de la puerta. No anda esto. También esto tiene su mantel, tiene tamaño mesa, está impreso en tela y en mantel de plástico. Y esto es una tela que tiene 2 metros por 3 más o menos. El segundo error, el del expresionismo, fue algo más personal. Hacia mediados de 1965 perdí la sensación de riesgo al hacer mis obras. Grabar era equivalente a tejer y en lugar de un suéter, al final había una imagen predecible. Para compensar el aburrimiento, mis grabados eran cada vez más grandes. Llegué a superar los 4 metros cuadrados, pero todavía sin capturar lo impredecible. Mi obra dejó de ser creación para transformarse en autoterapia. Después de una pequeña crisis, decidí que prefería ser un exhibicionista intelectual en lugar de uno emocional. Mi crisis coincidió con la culminación del minimalismo en los Estados Unidos, algo que posiblemente pudo contaminar mi obra por encima de mis creencias. Por esa época vi la Bienal del Museo Whitney. La visita fue importante porque vi que el costo promedio de producción de las obras minimalistas era mayor que el salario anual de un minero boliviano. Un ejemplo que no era arbitrario. Yo había ido a Nueva York con una beca Guggenheim y la Fundación Guggenheim estaba financiada con dinero hecho por la American Smelting and Refining Company con la explotación de las minas de estaño bolivianas. Mi situación económica era mala, pero no tan desesperada. Sin embargo, sentí que esa forma de trabajar con materiales y terminados industriales no cuajaba con mi tradición latinoamericana. Especulé que si en mi trabajo llevara esa estética a un extremo, tomaría el edificio del Empire State y lo haría doblar en forma de una U. Esa obra no me resultaba particularmente atractiva, pero peor aún, era absurda, inmoralmente cara e insoportablemente totalitaria. En esa misma especulación, sin embargo, descubrí un aspecto importante que cambió mi obra. La descripción en palabras que acababa de denunciar era capaz de crear la imagen en la imaginación del que la leyera o escuchara. Eso significaba, por un lado, que el enunciado de la frase me ahorraría cantidad de dinero y de trabajo. Por otro lado, también le permitía al recipiente de mi descripción ignorar mi obra cuando se le antoje. Generalizando todo esto, encontré que trabajar con ideas me permitiría tratar las cuestiones del misterio con cierta lucidez, como también me ayudaría a evitar tanto el autoritarismo como el narcisismo presente tan frecuentemente en las obras de arte. En lugar de entregar resultados, entregaría procesos. Con ello haría que el espectador se convierta en productor en lugar de consumidor. Se borrarían los límites que separan la creación de la pedagogía y la posesión de la obra perdería sentido ya que se efectuaría a través de la lectura. Mi crisis terminó a principios de 1966 y, coherente con mi utopía, comencé a trabajar en textos sin imágenes. La primera obra fue «Esto es un espejo, usted es una frase escrita». Luego puse las frases en etiquetas adhesivas y las mandé como exposiciones por correo
y las pegué en cuartos de baño y ascensores. El trabajo con palabras me hizo enfocar en los significados, enfrentándome a otra pregunta. ¿Sería posible lograr una precisión textual equivalente a la que la fotografía logra con respecto con la imagen? Un amigo psicólogo, Bela Yuletz, me sugirió que usara el hipnotismo. Según él, mis descripciones podrían ser ilustradas durante el trance hipnótico, eliminando así las asociaciones espurias. Con una cantidad estadística podría entonces ver dónde ocurren las desviaciones y así ir ajustando el texto hasta que no hubiera más errores. En la época vivía en New Jersey y comencé el experimento con un dentista local que usaba el hipnotismo en lugar de la anestesia. El dentista tenía un paciente ideal, un niño de 12 años que se dejaba hipnotizar como en las películas. Y con él hicimos algunos dibujos. Poco después me mudé a Nueva York y perdí el contacto. Y el proyecto me comenzó a parecer demasiado aburrido para ponerlo en la práctica. Lo que no me di cuenta en el momento fue que estaba lidiando con una de las raíces del conceptualismo latinoamericano, que es la eliminación de la erosión de la información durante los procesos de comunicación. El trabajo con las palabras me llevó a otras cosas, como por ejemplo la arbitrariedad de los significados. Trabajé en una serie llamada Envelope, o Sobre, en 1967, 2 cuadrados concéntricos unidos por las esquinas que cambiaban de dimensión y la posición del espectador según el título que llevara, ventana, túnel, etc. Hice también una serie de diccionarios lenguaje-imagen que daban el derecho de titular y de ver las cosas por decisión propia. Pero también me interesó la inmutabilidad de la nomenclatura. Perdón, ahí falta una que aparecerá en algún momento. Como los nombres y apellidos sobreviven los cambios en las personas y qué pasa cuando las palabras toman el lugar de los objetos que las designan. Era una serie que era mi nombre, autorretrato y cambiaba el año. Eso era toda la información. En 1968 hice un modelo para un living comedor formado solamente con las palabras de los elementos que uno encuentra en ese espacio. Lo hice realidad en enero de 1969 en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Para mi orgullo, la gente pisaba la descripción de una alfombra mientras que circulaba cuidadosamente alrededor de la descripción de una mesa tendida, a pesar de que ambas estaban formadas por etiquetas pegadas en el piso. Después de esta experiencia, descubrí inmediatamente que la lógica, llevada al extremo de sus posibilidades, nos puede llevar a algo parecido a la magia y que habitar un plano arquitectónico podía causar una experiencia más profunda que habitar un espacio arquitectónico real. La instalación de Caracas me llevó a hacer otra instalación en Chile un par de meses después, que es esta imagen. Fue una recreación de la masacre de Puerto Montt en el Museo de Bellas Artes de Santiago. La masacre había sido real y consistió en la matanza de un grupo de familias campesinas que había ocupado tierras no trabajadas por sus propietarios ausentes. El ejército había negociado con los campesinos para que juntaran las chozas en forma centralizada. Después de la reconstrucción, los soldados rodearon el nuevo villorrio y lo acribillaron con ametralladoras. Esto sucedió durante el gobierno democrático del viejo Frei. En la instalación usé palabras para dar información sobre las troneras, las armas y los soldados, y las líneas punteadas indicaban la trayectoria de las balas.
La muestra fue un fracaso total. La derecha descartó la obra por tendenciosa y la izquierda por la ausencia de manchas de sangre, detalle necesario para calificarla como arte político. Al año siguiente, en 1970, expuse en la Galería Paula Cooper en Nueva York, siguiendo el tema de la represión en América Latina. Puse inventarios de armas en las paredes e hice un muro de cajas envueltas en gasa sangrienta y numeradas. La sangre no apareció como una respuesta a la crítica chilena, sino porque me interesaba cada vez más minimizar el problema de la forma y aislar el contenido de la manera más pura posible. Me interesaba en su momento algo que llamé contenidismo y que en el mismo año me llevó a hacer una serie que empezaba con la palabra contenido, seguida por la enumeración de los ingredientes que aparecen en una ejecución. Por un tiempo pensé que nunca volvería a trabajar en lo que se considera arte normal. Influido por Piaget, decidí que tenía que encontrar el nivel de conceptualización exacto de mi público para entonces comunicarme artísticamente a ese nivel. Tuve una discusión con mi galerista sobre el tema y el desacuerdo consiguiente, seguramente sumado al hecho de que no había vendido nada en mi muestra, llevó a que cesara nuestra relación. No la he vuelto a ver por casi 40 años, pero nos saludamos cariñosamente el año pasado. Lo importante para mí, sin embargo, fue que subrayaba la comunicación por encima de la expresión. El arte no era un asunto que debía tratar de mis cosas, sino que se trataba de ver qué podía hacer mi arte en beneficio de los demás, como un servicio social. Diría que durante este periodo de 1966 hasta 1970, yo estaba comprometido con un esfuerzo compartido por mi generación en América Latina y por algunos artistas hegemónicos. 1970 fue un año importante para el arte, ya que fue cuando se organizó la muestra Information, presentada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Supuestamente internacional, fue una muestra hegemónica que absorbió a muchos de nosotros dentro del molde del objeto artístico tal como se definía y aprobaba en los centros culturales. Ese año también marcó el principio de la derrota de muchos movimientos revolucionarios y el ablandamiento de algunos líderes políticos radicales, tal como fue el caso de Francisco Julião, quien propuso negociar elecciones con la dictadura en el Brasil. Hasta 1970 estábamos usando el arte como una herramienta política. Después nos encontramos haciendo arte político. Ese ablandamiento también afectó mi producción personal. Me di cuenta que yo no era capaz de producir arte políticamente efectivo con la intensidad y frecuencia suficiente como para satisfacer mi neurosis y hacerme al mismo tiempo sentir como un artista decentemente fértil. La semiología y el estructuralismo estaban de moda y fue así que me interesé en la tautología, la autorreferencia, la metáfora y otras gramaticalidades. La tautología estaba de moda en aquel entonces, pero revisando el pasado, pienso que mi punto de vista era distinto. No quería presentar pensamientos circulares que conducían al autismo y excluían al observador. Quería sugerir encerramientos falsos que permitieran el escape. Me interesaba la claridad de la formulación de problemas, para lo cual la tautología era un buen ejemplo. Y quería encontrar instrumentos de empoderamiento más que encontrar el alma del arte. Trabajé con frases descriptivas y evocativas
que muchos interpretaron como pertenecientes al campo, para mí, extranjero de la poesía. Hacía mucho tiempo que había abandonado la protección de las artes visuales y el lenguaje me interesaba como medio y como modelo. Me fascinaba, y todavía me fascina, el hecho de que el español se escribe en el aire que existe entre las líneas, mientras que el inglés se escribe en las líneas mismas. Me sorprende que con ello el inglés no funcione como un idioma lógico. Solamente hace que el idioma sea más conciso. Comencé a abrir mis ojos al carácter lingüístico de las imágenes. Por ejemplo, la costumbre periodística de proteger el anonimato de alguna gente poniendo barras negras encima de los ojos, o de los genitales y los pezones para proteger a los débiles de espíritu cuando los miran. Con las franjas, la gente y sus artefactos entonces están ahí, pero sin estarlo, hechos objetos para probar algún argumento que no tienen nada que ver. Hoy se utilizan píxeles que borronean en lugar de franjas negras, de manera que los agujeros pixelados nos recuerdan que estamos compuestos por átomos y moléculas con más espacio que materia, con más ausencia que presencia. A raíz de estas ideas bastante confusas, desarrollé una especie de bilingüismo crítico, el cual lentamente me llevó a desaprender todos mis idiomas y a buscar refugio en el exilio de la inarticulación. Es un proceso que se agrava con el tiempo y con la edad. En 1972, esta vez en Italia, hice la socialización de una obra de arte. Fue una instalación mural en donde dejé que la frase se deteriorara para entonces cubrirla con una fotografía del estado del deterioro. A lo largo de varias semanas repetí el proceso 10 veces hasta que abandoné y me taparon la última versión con un afiche comercial. Fue con esto que, tal como yo había profetizado, la obra se socializó. Un año más tarde trabajé en una serie de dibujos idiomáticos en donde las frases describían su posición en la fabricación del diseño. El mismo año perpetré 2 pinturas, en parte debido a la presión de una galería venezolana. La dueña pensó equivocadamente que se podrían vender. Como nunca había pintado en mi vida, el fracaso no me sorprendió. Hice una sátira del expresionismo abstracto y luego apliqué mis ejercicios lingüísticos con una serie de frases cursis grabadas en aluminio, las cuales pegué sobre el cuadro. Esto para salvar mi conciencia. Nunca me preocuparon las categorizaciones implícitas en mi interés en el lenguaje. O sea, por ejemplo, si estaba abandonando el arte visual para ingresar a la literatura. A mí me interesa qué es lo que hago mucho más que cómo lo hago. El cómo es la técnica, un problema artesanal, y como tal siempre reduce las intenciones y las ideas a parecidos parciales y ficticios. El virtuosismo técnico consiste en convencer al público que la obra es la encarnación perfecta de una intención. Pero de hecho, la obra de arte siempre se reduce a una aproximación, algo que se forma por medio de una acumulación de errores más o menos sabiamente administrada. Dejé de ser un grabador, un escultor o un técnico y me convertí en un artista o un trabajador cultural. Es muy triste que estas nuevas respuestas a la pregunta de ¿vos qué hacés? Suenan mucho más pedantes y presuntuosas que las respuestas técnicas. Lo que importa, sin embargo, es que yo estaba trabajando con ideas, con una inversión modesta de energía
las ideas me permitían cambiar y reorganizar el universo de acuerdo a mis deseos y a mi diseño. La verdadera respuesta a la pregunta ¿y vos qué hacés? En realidad era yo soy omnipotente y hago lo que se me canta el culo. En la época no me animaba a decirlo así, pero hoy ya no importa. Por otro lado, un día de septiembre de 1971, descubrí que si con un lápiz hacía una marca mínima en un papel, un punto nada más, estaba alterando el orden del universo en una forma irrevocable. Cualquier inventario o documentación del orden del universo tendría que incluir mi marca y mi acción obligaba a una nueva definición del orden universal. La línea de tiempo del universo ahora se dividía en antes de Kramnitzer y después de Kramnitzer. Esto significa que alterar el universo es una cosa bastante simple. Es algo que puede hacer cualquiera sin necesitar de cursos universitarios. Más difícil es tratar de convencer al mercado del arte que uno realmente introdujo el cambio y ni hablar de lograr que le paguen a uno por el esfuerzo. Pero compartir ese poder enorme se convirtió en un factor muy importante dentro de mis ideas sobre la educación y mi relación con mis estudiantes. Seguí siendo omnipotente, mezclando política y filosofía amateur, y todo esto condujo a que empezara a vender mi firma por centímetro. $2.73 el centímetro en 1971. Imprimí la imagen de una regla, firmé encima y anoté los gastos. Estas especulaciones también hicieron que me diera cuenta que los futuros compradores de mis obras estaban trabajando con mi dinero desde el momento que yo hacía la obra hasta el momento que me pagaban. Por lo tanto, los compradores no solamente debían pagarme el precio de la obra, sino también los intereses correspondientes al tiempo que se habían demorado en efectuar la compra. Generalmente la historia de la venta de mi firma genera sonrisas. Cansado de esa reacción, en 1978 decidí retornar al hipnotismo. Esta vez fui yo el paciente con la intención de averiguar si la obra era arte o joda. Me hice transportar al pasado y al futuro de los 6 a los 75 años y todas las respuestas, menos la correspondiente a los 14, fueron favorables a mi proyecto. A los 14 años tuve un periodo en que me gustaba Miguel Ángel, lo que me impidió entender la importancia de la venta de mi firma. Gracias a las frustraciones ya descritas, la obra política fue pasando a un segundo plano. En 1973 me di cuenta que el conjunto de mi producción era algo muy desorganizado. Mis obras parecían páginas sueltas pertenecientes a libros distintos. La falta de un discurso coherente, reconocible, era un problema lo suficientemente grave como para que no se pudiera solucionar con una buena encuadernación. Lo que necesitaba era una matriz general dentro de la cual ubicar las obras importantes y descartar aquellas que no encajaban. La respuesta al problema estuvo en unas obras referentes al diccionario Imagen-Lenguaje de 1967. El uso de esa idea como matriz me permitió diseñar un formato a priori antes de entrar a enfocar en obras particulares. La matriz me permitía organizar el trabajo y excluir las obras irrelevantes. Encontré la respuesta en la serie de Envelope de 1967 ya mencionada y en la serie de los diccionarios. Las páginas aceptaban que el público atribuyera cualquier significado que les interesara. Una vez que determiné la relación entre imagen y texto,
el contenido separado de cada uno dejaba de tener importancia. Ya no importaba qué parte era texto y cuál era imagen. Este lo que dice es el borde real de la línea que divide la realidad de la ficción. Este es vista de la víctima encontrada en el altar de sacrificios de Teotihuacán. Y es verdad, o sea, puse la máquina fotográfica cara para arriba sobre el altar y saqué la foto del cielo. Ya no había sitio para una especulación estética ni por mi parte ni por parte del público. La comunicación era inmediata y se resolvía en la forma en que se empaquetaba la obra. Diseñé una caja tipo y fabriqué una cincuentena que llevaban cosas y títulos con una apariencia total muy elegante. Pero más importante, la serie me condujo a otra obra que considero importante en mi trayectoria personal. En 1979 junté aleatoriamente 20 pequeños objetos encontrados en la basura de la galería donde iba a exponer, una veintena de títulos escritos de antemano sobre pedacitos de papel. Invariablemente, el resultado parecía tener un orden narrativo decidido de antemano. Yo ofrecía el caos y el público utilizaba su propio poder de simbolización y de organización para crear el orden. Cuando contaba lo sucedido, nadie me creía. El caos no era algo creíble y tampoco era aceptable. Tenía que cambiar el orden para demostrar que la narración se armaba por la lectura y no por la escritura. La obra fue importante para mí porque me hizo descubrir el poder de la evocación. Menos importante también parece que reinventé la obra de Magritte. En obras siguientes, un poco más controladas, me di cuenta también que era posible dar las condiciones para un argumento sin tener que definirlo. Fue otro descubrimiento trivial, pero con él me sentí capaz de reintroducir la política en mi obra. Podía empezar a trabajar esquivando el panfleto y la descripción, algo necesario porque el panfleto enajena y la descripción es banal. En Arqueología de un hechizo se trataba de un argumento tenue solamente conocido por mí, pero inaccesible al observador. Fragmentos de una novela de 1980, se trataba de una secuencia de 12 piezas que fabricaban la historia en la mente del lector o observador. Por medio de una ambigüedad controlada, podía generar finalmente el terror de las cosas. Frente a la obra, el espectador tenía la libertad de asumir la autoría de ese terror o permanecer como un consumidor. Si lograba que asumiera la autoría, esto produciría un despertar perceptual y político en el observador, a tal punto que yo finalmente podría dejar de hacer arte y dedicarme a otras cosas. En 1983, un poco tarde para estas cosas, finalmente me sentí preparado para enfocarme en la tortura organizada por la dictadura uruguaya. Esta acá dice, el peso llevó a que dirigió su pulso hacia dentro de la pared. Y esta es su fragancia, quedó flotando en el aire. Se refiere a una mujer torturadora, que había pocas, por suerte. Hice una serie de 35 grabados muy bonitos de color que no describían la tortura, sino que trataban de transformar al espectador simultáneamente en víctima, torturador y cómplice.
eran imágenes de objetos cotidianos e inocuos, junto con títulos que también parecían relativamente inocentes. Solamente cuando se unía la imagen con el texto, surge en la imaginación del observador lo tremendo de los hechos. El proyecto siguiente, con 45 grabados, trataba de los efectos de la dioxina sobre la población civil durante la guerra de Vietnam. La intención era la de deforestar el país, pero nadie en la época se preocupó por la gente. Los soldados norteamericanos hicieron juicio por los daños que sufrieron al ser expuestos al veneno, pero nadie mencionó de los efectos sobre la población vietnamita. En 1988, gracias al retorno de la democracia y a los esfuerzos de buenos amigos, me invitaron a representar al Uruguay en la Bienal de Venecia. Fue una decisión difícil. Por un lado, me pedían que representara un gobierno de transición alejado de la perfección ideal que yo hubiera deseado. Por otro, se trataba de apoyar a un régimen democrático, algo que trascendía mis gustos personales. Decidí hacer una obra ambigua. El público que entraba en el pabellón uruguayo podía interpretar la instalación de dos maneras y no me importaba cuál. Una era entender que lo que veían era obra de un artista que se creía libre y buscaba la originalidad. El artista fracasaba y quedaba aprisionado por los estereotipos y los estilos estéticos. La segunda lectura era la del mundo del prisionero político que alucina para lograr su libertad. El prisionero también fracasa, enredado en la conciencia de su celda y sus falsas ficciones. Esto es una silla de madera vaciada en bronce, pero que parece de madera, y uno recién se da cuenta que es bronce al tocarla. Y la lamparita prendida imposiblemente hecha sombra dentro del marco, y abajo dice, bajo las circunstancias, el icono había que adorar al icono. La integración entre arte y prisión es algo que todavía me preocupa. En última instancia, todos vivimos aprisionados por las limitaciones que nos imponen nuestros cuerpos y las reglas que gobiernan la adquisición del conocimiento. La vida es una cárcel y las prisiones físicas no son más que pequeñas ilustraciones, ciertamente incómodas, de un problema que es congénito. Siguieron elaboraciones del tema en la Bienal de San Pablo, en la Bienal del Whitney en el 2000. A ver, esta es San Pablo. Y era una sala en la que no se podía entrar y el público circulaba por un corredor alrededor de ella, mirando por las rendijas que son negras en la imagen. Y esto fue, se llamaba el waiting room, la sala de espera. Fue instalada en Liverpool y luego en el Whitney. Y esta es la instalación de Documenta, que no se ve mucho, pero eran dos ambientes, una especie de dormitorio y esa es la ventana. Había dos, y ese es un patio en el que la imagen del cielo es lenticular y cuando uno se mueve se cierra y se integra al muro de cemento. Y el ventilador está operando, pero la toalla es de cemento y no se mueve. El carácter histórico-ético de los trabajos sobre la tortura y de otras obras me llevaron a hacer algunas obras históricas.
Una de ellas se basó en el batallón de los San Patricios, que en 1991, y estuvo acá en el Carrillo Gil un año después. Después de una investigación de 2 años, encontré datos fascinantes, como por ejemplo que ambos Marx y Walt Whitman fueron defensores de los Estados Unidos durante la invasión de México. Otro descubrimiento fue que la pierna ortopédica del general Santana, comandante del ejército, sigue guardada como trofeo de guerra en una caja fuerte de una base militar en Illinois. Pero lo más importante y lo que inspiró la obra fue la ejecución de 34 miembros del batallón. El batallón estaba formado por desertores del ejército norteamericano que se habían pasado al bando mexicano, en oposición a la cruzada protestante e imperialista de los Estados Unidos. Los prisioneros fueron parados sobre carros con mulas, con la soga al cuello y mirando el castillo de Chapultepec. El castillo estaba siendo sitiado por los norteamericanos e iba a caer de un momento a otro. En el momento que se izó la bandera norteamericana, se le dio un latigazo a las mulas y los prisioneros cayeron ahorcados. El propósito fue lograr que la última imagen en las retinas de los ahorcados fuera la bandera norteamericana. Me gusta creer que en el último momento, como desafío, ellos tornaron sus cabezas para mirarse mutuamente. La instalación consistió de documentos y objetos expuestos con la intención de hacer una biblioteca ideológicamente preseleccionada. Quise subrayar la estética del horror ejemplificada en la ejecución, la ideología imperialista que le sirvió de contexto, los méritos de la deserción, los paralelos entre la invasión de México y la guerra de Vietnam, la escritura de la historia hegemónica, en fin, la continuidad del pasado en el presente. Quise crear una especie de selecciones de Reader's Digest, una famosa revista de derecha, en una versión de la izquierda contestando una historia autodefinida como apolítica y objetiva, con una historia abiertamente política y subjetiva. El experimento fue repetido en el Museo del Barrio de Nueva York en 1994 con una instalación sobre la construcción del Canal de Panamá, que tampoco está acá por algún motivo. Empezando por la colonización española, los documentos también mostraron el intento de Ferdinand de Lesseps. Su hijita tuvo que tirar arena con una palita en la cubierta del barco en donde iban a inaugurar la construcción. El barco nunca llegó a tierra en virtud de una tormenta y del abuso de alcohol en la fiesta inaugural. Fue una historia que me sedujo porque de niño siempre me había gustado conectar los charcos en la playa. Considero que los canales son los sueños infantiles en escala de pesadilla. Años después, en 1997, hice una obra basada en un invento diseñado para mejorar la eficiencia. Ahí está Panamá. Un invento diseñado para mejorar la eficiencia de los hornos de Auschwitz. No creo que la vida y muerte en los campos de concentración sea un buen tema para el arte o que se pueda capturar. Y no fue esa la idea de la obra. Lo que me interesó fue la amargura del inventor, cuyas declaraciones están grabadas en el borde de la mesa de vidrio que integra la instalación. Fritz Sander, el autor del nuevo horno que permitía incinerar cadáveres a una velocidad marcadamente mayor, se queja que cuando trató de patentar su sistema en 1942, no se lo permitieron
por razones de seguridad de Estado. En otras palabras, su propiedad intelectual no fue reconocida por la oficina de más prestigio para su actividad de inventor. Es algo equivalente a que un museo no acepte el valor de nuestras obras de arte. Sentí que este ingeniero Sander y los artistas como yo estamos en el mismo sendero de distorsiones. La celebración de la autoría nos pone en una carretera ideológica que tiene consecuencias peligrosas. Es un camino en el cual las diferencias con este ingeniero solamente difieren cuantitativamente, pero no en la calidad. En el 2002 llevé a una galería de Hamburgo los fragmentos de la memoria de 4 vistas de una calle de Nueva York donde vivía un sin techo. Los fragmentos en la galería parecían convertirse en una segunda piel invasora. En el 2000 y 2001 expuse la pieza que está acá. Era la primera y la segunda conferencia de la historia del arte. A esta altura aquí es la 7ª conferencia y cada vez que se reinstala cambia el número. Esa fue la primera instalación en Madrid. La instalación consiste en una decena de proyectores de diapositivas que proyectan marcos vacíos al azar y sobre superficie de vidrio o plexiglas en donde las proyecciones repercuten. Los proyectores se apoyan en bases hechas con desechos encontrados en la galería y el ritmo de cada proyector es distinto, llenando el espacio con ruidos y fogonazos. En el 2006 hice una obra para la Bienal de Pontevedra en España. El tema de la muestra fue migraciones. Hice una obra obvia, un árbol desarraigado con el tronco cubierto con lápices. Oscilan entre 7.000 y 15.000, de acuerdo a dónde se instala. Y con las ramas dibujadas en la pared. Describe la diáspora y el exilio en la forma más cruda y cursi posibles. Y cuando contaba la idea antes de hacerla, me daba vergüenza. Después de instalada, debo confesar que me gustó, y por eso la muestro. A lo mejor todavía tengo algún resabio sentimental que me tengo que quitar. Tengo que confesar que Photoshop me cambió la vida artística y se convirtió en una herramienta indispensable. Una pieza que quiero mencionar tiene por título Memorial y es del 2008. Tomé la guía telefónica de Montevideo y abrí los espacios que corresponden alfabéticamente a los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Tomé los nombres de las listas oficiales y recreé la tipografía tomando letras prestadas de otros nombres, moviendo todos los nombres subsiguientes para dejar el espacio necesario. Retoqué los fondos y las páginas quedaron reconstituidas. Para encontrar los nombres hay que buscar a aquellos que no tienen dirección o teléfono. La idea es que mientras nosotros no podemos llamarlos, ellos nos siguen llamando para siempre. Memorial es una de mis obras preferidas y esto me lleva a discutir mis obras favoritas. Sifter o Sedazo, desde 1978, y consiste en un largo texto que el visitante lee mientras está parado sobre una plataforma conectada a la placa por un cable eléctrico. El texto es una disquisición elaborada sobre cómo el genio es definido por el consenso público. Por lo tanto, la misión más importante que tiene el artista es la de eliminar a aquellos miembros del público que dudan de su genio
para así lograr la unanimidad. Y esto es precisamente la tarea de la plataforma electrificada, sobre la cual está parado el lector, quien morirá electrocutado si no admira la obra. La segunda obra fue hecha para la Bienal de Liverpool en el 2003. Me ofrecieron el invernadero Palm House, un palacio de cristal del siglo XIX, en el cual tienen a las plantas exóticas. El término plantas exóticas es un eufemismo para las plantas importadas por el Imperio Británico durante sus actividades colonialistas. Distribuí árboles de Navidad de plástico entre la flora expuesta, con los carteles correctamente hechos en inglés y en latín, igual que las demás plantas. Este aquí es el Pinus tortora brasiliensis, o pino brasileño de la tortura. La instalación también fue un homenaje a mi niñez, cuando en medio del calor de diciembre celebrábamos a un señor barbudo y obeso, vestido para invierno, con arbolitos cubiertos con copos de algodón. La tercera obra es de 1995 y fue instalada en el Museo de Bellas Artes de Caracas. A la entrada de las salas de la colección permanente coloqué unas pilas de hojas para ser recogidas por el público. El texto de las páginas era una reproducción facsimilar de un escrito de Simón Rodríguez, el tutor de Simón Bolívar, a quien le daba por escribir aforismos. A principios del siglo XIX, Rodríguez escribió algo que sintetiza su credo y ahora también el mío. Dice: tratar de las cosas es la primer tarea de la educación. Tratar de los que las poseen es la segunda. Esto me lleva a una obra más reciente, que es el libro de los deberes. La instalación empieza como una muestra tipo cubo blanco, en donde doy ejercicios grabados en placas de bronce con órdenes como, por ejemplo, escriba la biografía de una idea o, con la información presentada, pruebe la existencia o no existencia de Dios. Está aquí, dice, sugiera correcciones geográficas que mejoren el bienestar nacional y explíquelos. Al poner a México entre Panamá y Colombia, se facilita el tráfico de drogas. Además, el muro que separa a Estados Unidos de los países hispanos se acorta sensiblemente y ahorra mucho dinero. El público podía poner sus sugerencias en tarjetas y agregarlas a la pared. Mi sueño era que mi presentación desapareciera en la avalancha de contribuciones, convirtiéndose en una exposición del público. Pero el público es tímido y eso demuestra el estado lamentable de las cosas, en donde el arte intimida a la gente para que se quede afuera en lugar de poder entrar. Esto me lleva a concluir en que ya tenemos suficiente polución artística y que es hora que tomemos la educación más en serio. El arte hoy es entendido como una disciplina y un medio de producción. No es visto como lo que es realmente, una metodología para adquirir y expandir el conocimiento. De manera que me estoy concentrando más en esto que en la ocupación de bienes raíces. No es fácil porque las costumbres son fuertes, pero entre tanto estoy instalando este cartel en la mayor cantidad de museos posibles y hay uno acá en la puerta. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Luis por la presentación. Ahora vamos a abrir, somos un público muy numeroso, muchas gracias a todos también por haber venido. Vamos a abrir a la sesión de preguntas, quizás 25, 30 minutos, no sé si alguien tiene como un comentario directo a Luis o sobre su obra o sobre cualquier otro aspecto de la presentación. ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, gracias. Yo quisiera ver si pudiera expandir un poco sobre el papel del humor en su obra y sobre qué tipo de conocimiento es el que permite adquirir el arte. Entre ellos, el cómo facilitar el estar en comunidad, que sería como una actividad eminentemente política, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Gracias. Bueno, la pregunta sobre el humor es como ¿por qué uso color en una obra o por qué uso volumen o por qué uso cualquier cosa? O sea, una vez que quebrás las definiciones artesanales del arte y trabajas con el conocimiento y las ideas, todo el campo está abierto y el humor es parte de ese campo. O sea, no discrimino contra el humor. No soy humorista, sino que a veces se me ocurre eso. O a lo mejor soy humorista, quién sabe. La otra es que en general, digamos, estamos acostumbrados a una educación cientificista basada en la lógica, en la cantidad, en la rendición de cuentas, literalmente, no éticamente, en la contabilidad. Y todo lo que no cabe dentro de ese esquema es excluido, es fantasía, es dejado de lado para las artes. Y con eso estamos seriamente limitando nuestra confrontación con lo desconocido y la forma en que reconocemos o desconocemos cosas. En arte eso no funciona. O sea, en arte podés usar la lógica y la contabilidad, pero también podés utilizar lo opuesto. O sea que el arte es inclusive, es como una sombrilla dentro de la cual la ciencia es una de las manifestaciones posibles. Entonces, considero que el arte tiene que ser tratado como una metadisciplina en la cual uno especula e imagina sin ninguna limitación y luego, de acuerdo a los propósitos, vas negociando con la realidad para aplicarla. Y la negociación en términos de arte es mucho más abierta que en términos de otras disciplinas. Es esta de la primera fila la que molesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia, muy ilustrativa. ¿Dónde estás? Y quisiera que nos hablara más acerca de cómo el arte puede ser una herramienta para la educación y también cómo no se puede pasar esa línea entre la educación artística. Bueno, ¿cuál es como esa diferencia entre la educación artística y el arte en la educación? A mí me gustaría borrar esa frontera y considerar el arte como una forma educativa y la educación como una forma artística. O sea, una educación que no es creativa es adoctrinamiento, entrenamiento y en el fondo autoritaria y autonegante. Un arte que no considera el aspecto pedagógico, y no hablo de didáctica paternalista, sino de generar un proceso cognoscitivo dentro del que ve la obra o participa en la obra, no me parece que sea un arte efectivo. Entonces, pienso que artista y maestro en el fondo son la misma cosa y que desgraciadamente en nuestra sociedad han segregado ambas funciones y no permiten que se junten.
Y una de las discusiones que estuvimos teniendo mucho ayer y hoy acá y en el MUAC es justamente cómo los educadores son tratados como ciudadanos de segunda clase y los curadores de arte son los de primera clase. Y al mismo tiempo, si vas a la escuela, es al revés. El artista es el loquito que decora el salón de clase cuando se atreven a invitarlo y la autoridad está en el maestro tradicional. Y creo que es hora de que se fusionen las dos actividades, tanto en el que da como en el que recibe. Hola Luis, Sí. hago yo una pregunta. Bueno, no es una pregunta, sino que me gustaría que tal vez, hablando de este tema y de esa fusión deseada entre el educador y el artista, que hablaras un poco más de ese interés que has tenido y en la recuperación que has hecho realmente de la figura de Simón Rodríguez a lo largo de tu trabajo. Tuve la fortuna de ver la obra que hiciste en Caracas en el 95 y bueno, y he seguido también los análisis tan interesantes que haces de esa figura de Simón Rodríguez, donde prácticamente también renegocias las genealogías del conceptualismo y lo pones a él en cierto modo como el primer conceptualista latinoamericano, y me gustaría que hablaras un poco de Sí. eso. Gracias. Y bueno, Simón Rodríguez me fascinó desde el momento que lo descubrí, que fue por los años 80. Y me fascinó porque, por un lado, me hizo ver que en realidad Simón Rodríguez había sido la cabeza y Simón Bolívar había sido el brazo armado. O sea, no es una opinión muy compartida en general, pero me parecería muy sano si viéramos las cosas desde ese punto de vista. Y Simón Rodríguez, bueno, como dije, estaba dado a escribir aforismos, escribió muchísima cantidad de cosas que desgraciadamente más de la mitad desapareció en un naufragio. Y lo que hizo, que era, aparte de la lucidez de sus percepciones, que eran antirracistas, antiesclavistas, eran totalmente democráticas y totalmente enfocadas en lo local y no en el imperio. Él también trabajó como tipógrafo y con el conocimiento de la tipografía comenzó a desarrollar una composición de página en la que trataba de minimizar la erosión de la información. Entonces no era la construcción lineal, un poco ustedes lo vieron en el ejemplo que puse acá, sino que buscaba jerarquizar el flujo de ideas de tal manera que su propio pensamiento, y no solo el contenido del pensamiento, se reprodujera en la mente del lector. Entonces las páginas son, de hecho, bellísimas. Son entre caligrama y página escrita y completamente asequibles. Se entiende mucho mejor que si estuvieras describiendo algo en la forma lineal tradicional. Y con unos 70 años de antelación anticipó a Mallarmé. Ahora, lo extraño es que Mallarmé prácticamente todo el mundo lo conoce y Simón Rodríguez nadie sabe quién es. E incluso en Caracas yo fui al barrio en donde él vivió y preguntaba por Simón Rodríguez y la respuesta, oh no, se mudó hace 10 años, o no, no sé quién es. O sea, la presencia del tipo probablemente más importante en términos culturales en la zona que ahora es Venezuela, totalmente desapareció del conocimiento colectivo, ¿no? Para mí es un ejemplo, él tradujo de hecho a Rousseau, de hecho no en idioma, adaptó el pensamiento rousseauiano, predijo el razonamiento marxista a la realidad latinoamericana y unió estética con política, con ética en una sola manifestación, una forma que ninguno de nosotros realmente logró repetir
en los últimos 150 años. ¿Te contesta? Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, ¿qué crees que sea lo que le hace falta a este museo para encarnar esta relación entre la educación y el arte? ¿Esa es la pregunta? Bueno, me enteré, primero, yo este museo apenas lo conozco, yo llegué hace menos de una semana, así que no sé los laberintos políticos y de poder que operan dentro de la institución. Hoy me enteré de que la situación es muy flexible y de que el equipo educacional todavía no tiene un plan grabado en piedra y que probablemente la política curatorial tampoco está grabada en piedra. O sea, es el momento ideal para que se junten los dos equipos, se insulten hasta que quede el insulto agotado y después de eso decidan, bueno, vamos a trabajar juntos a igual nivel horizontal y a complementarnos en una tarea conjunta. Y ahí me parece fundamental que el museo, que tradicionalmente, todo museo tradicionalmente se basa en la parte curatorial, asuma su responsabilidad pedagógica y entienda que cualquier muestra de cualquier tipo y cualquier obra que pongan en la sala de exposición es un acto educacional hacia el público y que por lo tanto tiene que ser armado con un propósito educacional y visto a través de los ojos del público para asegurarse de que la información fluye de la manera correcta y en lo posible en los dos sentidos. Y más no puedo decir, aparte de radicarme en México. Yo estoy mirando un poco al vacío porque no sé de dónde viene la voz. Así que si alguien está hablando de ahí y yo miro por ahí, es porque no me di cuenta. ¿Puedo? Sí. Primeiro, muy desiludida con Francisco Rullón por ser brasileira. No pensaba que era así. Lo segundo, gostaria de saber como fue un artista del exilio tener 12 filhos por escribir en inglés. Y después, la tercera, porque las cosas sobre la tortura que todos nosotros hemos pasado en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, como las cosas de la tortura, la arte que ha venido eso se pasó en los años 90, porque usted estaba todavía regresado en Uruguay y esas cosas le quedaron muy cerca, más cerca. Las instalaciones sobre la tortura, que nos tocaba a todos, ¿no? Sí. Temos a ditadura de toda nuestra generación. Quase. Entonces, esa cosa de la tortura... La obra de la tortura fue hecha durante la dictadura, hacia finales, pero durante la dictadura, y fue el producto bastante complejo, personalmente complejo, informado por el hecho de que yo no estaba en Uruguay, sino que estaba cómodamente instalado en Nueva York y cantidad de amigos míos estaban siendo torturados. Entonces, era un tema que no podía tocar inmediatamente cuando hubiera querido porque no veía la manera de hacerlo, digamos en comillas, elegantemente, o sea, de no hacer una obra explotativa del olor de otros, sino hacer una obra que publicitara lo que estaba pasando en Uruguay. No sé si estoy contestando la pregunta, pero por lo menos estoy dando información que parece que no tenías. Las otras dos ya me olvidé. ¿Cuáles eran las preguntas? Vamos decir, entre comillas, la arte conceptual en inglés, porque usted habla español, es la lengua maternal de la patria.
Y entonces usted estaba haciendo la literatura, que es la escrita, que es una cosa que está muy íntima en nosotros, en inglés. No era un duplo exilio. Bueno, de hecho lo empecé a escribir en español. Cuando lo empecé a escribir por el 90 y fue publicado en portugués en parte. Federico Moraes lo publicó en la revista Sur o Cuaderno del Sur en una versión corta y lentamente fue creciendo como libro. Y bueno, hace 50 años que vivo en Nueva York. El inglés es mi tercera lengua y tuve oportunidad de publicarlo en Estados Unidos y ponerlo en español en Estados Unidos era equivalente a no permitir que lo publicaran. O sea, eventualmente lo traduje y salió en español, fue publicado en Uruguay, fue publicado en España, fue publicado en Colombia, porque hoy día es más barato republicarlo que mandarlo por correo. Pero nunca se me ocurrió que estaba cometiendo un pecado al escribirlo en inglés. Es la cuestión del exilio, ¿ves? Sí. Así, ¿no? De la lengua de nuestra patria, ¿no? Que estaba tan desdichada, toda la América del Sur. Sí, Debe ser por eso. si hubiera podido publicarlo en español enseguida, perfecto, pero no es tan fácil. Yo escribí un libro sobre arte cubano en los años 90 y nunca conseguí que se imprimiera en español. Pero no es culpa mía y no tengo dinero para hacer una edición propia. Pero si tú quieres financiarlo, encantado. No estaba siendo sarcástica, ni haciendo humor, era la cuestión de exilio, ¿no? Que eso es muy duro, ¿sí? Entonces, somos ciudadanos del mundo, pero… Intentar aclarar lo que quiere decir la señora, que creo que no está… Ella creo que está aludiendo a un doble exilio por parte tuyo. O sea, que además de estar en un momento en que la dictadura estaba en ese momento fuerte y estaban torturando amigos tuyos, tú estabas en un doble exilio, porque no Sí. estabas en esa situación y al mismo tiempo por eso tenías que hablar en inglés, como le pasó a Chinua Achebe en África. Espera ¿no? un poquito. Con la serie de la tortura, yo tuve la opción, la podía haber hecho en español, pero no tenía sentido hacerla en español porque los torturados sabían perfectamente qué estaba pasando. Eran los de Estados Unidos que no sabían qué estaba pasando. Entonces, esa serie la hice en inglés con toda alevosía, porque se trataba justamente de publicitar un problema que estaba siendo ignorado. Y estaba siendo ignorado no solo porque el Uruguay, todo el mundo piensa que está en Paraguay, sino también porque no se sabía lo que estaba pasando en América Latina. Y todavía se sorprenden de enterarse de que la policía en Uruguay estaba dirigida por gente de la CIA instalada en oficinas de la jefatura policial, instruyendo cómo torturar mejor. Eso todavía me acusan de estar inventando. O sea, recién ahora los datos del Plan Cóndor están siendo publicados en Estados Unidos. Entonces, ahí la misión era publicitarlo lo más posible. Si bien Es más, perdón, cuando expuse la retrospectiva en Uruguay, yo no quería exponer esa serie en Montevideo. Y fue el museo que prácticamente me obligó así a exponerlo y terminamos negociando que la pusimos en una sala que no tenía acceso inmediato. O sea, la gente que quería verla tenía que querer verla e ingresar a la sala. Si bien entiendo la última obra de la que habló y que ahora se expone en el museo, surge como una invitación al público, es hacerlo partícipe, exigir de alguna manera al museo este sentido educativo Sí. abierto, pero ¿queda ahí o ha habido la posibilidad
en otros museos o habrá la posibilidad en este museo de algún seguimiento, retroalimentación, donde realmente podamos saber a través de algún medio, anécdota, si hay ese enganche con el público de entenderlo, esa consigna? Bueno, esa es una pregunta que se la tenés que hacer a Julieta, no a mí. La historia de la obra es que yo estaba trabajando como curador pedagógico para un museo y propuse venía una muestra de arte abstracto y yo propuse mezclar en esa muestra situaciones que no eran claramente pedagógicas y que podían ser parte de la muestra y que solamente en una segunda instancia el público vería, no, esto es un ejercicio y no es una obra. Y una cosa que todavía pienso que hubiera sido buena. Pero el director, cuando oyó la propuesta, me dijo, esto es un museo, no es una escuela. Y me descartó el proyecto. Y bueno, eventualmente renuncié, pero la reacción inmediata mía fue ir a casa y con Photoshop armar la fachada de ese museo con ese texto en forma bastante violenta y fue una venganza mía. Y se la mandé, que por suerte seguimos amigos. Pero de cualquier manera, en el acto de hacerlo, pensé, esto en realidad es una buena obra mía. O sea, yo creo en esto y empecé a ofrecerla. A esta altura, la obra está instalada permanentemente en 4 museos, creo, y fue instalada temporalmente, digamos, que es un año, en una docena más. Y sigue. Ahora va a estar instalada en Islandia, en Lleida, en España. Está puesta en Matadero, en Madrid, como parte de un simposio de 3 meses sobre arte y pedagogía. Y parece que es la obra de más éxito que hice en mi vida. Y ahora, bueno, la obra se trata en realidad no de mi autoría, sino que hago o obligo a la institución a hacer un contrato con el público, del que yo no soy parte. O sea, el diseño del texto está hecho con tipografía de la institución y la ubicación en la fachada está diseñada por el diseñador del museo. Se va a hacer una postal, o está en proceso, que es una postal oficial del museo, en la que yo solo aparezco como copyright, que se vende en la tiendita y cuyos fondos van o al museo o a una filantropía, pero no a mi bolsillo. Y con eso, lo que estoy haciendo y con mi ausencia del proceso, estoy obligando al museo a proclamar al público: nosotros somos una institución pedagógica que utiliza el arte para la pedagogía, que no es verdad. A lo mejor va a ser verdad, pero que no es verdad. Pero que le da el poder al público de volver y decir, hey, ustedes están anunciando esto, pero yo no veo que lo están haciendo. Y es en ese conflicto que espero que se vaya cambiando el museo y la conciencia del público. O sea, estoy chantajeando a todo el mundo. Esa es la obra. ¿Alguna otra pregunta de este lado? Yo quería que ampliaras un poco sobre la relación entre educación y una forma de comunicar, porque estoy pensando como el arte latinoamericano del que tú has escrito, por ejemplo, el arte guerrilla, cómo hay una manera de comunicar el mensaje muy distinto debido a una especie de determinismo social, y por qué el arte como educación, o la educación como arte, sería relevante hoy pensando como en las condiciones sociales en las que se viven, y cuál es la relación específicamente entre la educación y la comunicación, cómo se comunicaría el mensaje a través de…
El asunto es de dónde entras en la discusión. Y si entras de la parte más amplia, por la puerta más grande. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a, cuando se usa la palabra manipulación, inmediatamente pensar es algo negativo. Con lo cual ignoramos el hecho de que desde el momento que empezamos a comunicar algo, estamos manipulando. Entonces la manipulación no es negativa en sí misma, sino el cómo se utiliza es lo que hace que sea negativo o positivo. Entonces cualquier comunicación es manipulación y por lo tanto cualquier comunicación es educacional. Y está en el poder del que comunica el decidir si lo manipula para bien o para mal y si está buscando el convertir al receptor hacia una idea o ideología que tiene el emisor. Y eso es una relación pedagógica. Entonces, no, como yo vengo de ahí, tengo dificultad en entender tu pregunta. Ya, sí. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Está bien. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, Sí. si el museo es una escuela, ¿cabría la posibilidad de que la escuela funcionase como museo? Claro. O sea, quiero decir, si el artista tiene la función de criticar, señalar, como hablar de problemáticas, el estudiante, ¿qué papel tendría? O sea, ¿podría haber ahí como una relación? ¿O cómo funcionaría esta cuestión de la escuela como museo? Ya no tanto a la inversa. Ayer en el MUAC yo mencionaba que para mí la entrada al arte no es el trabajar con tijeritas y cola de pegar y papelitos y crayones, sino curatorial. O sea que el niño, la primera tarea no es de desarrollar habilidades motrices, sino de decidir de cualquier manera que se le antoje que esto es arte y esto no es arte. Y dividir el mundo en esas dos categorías. El paso siguiente es presentar lo que se decide que es arte en una forma que el que lo vea sea persuadido de que efectivamente es arte. Entonces ya de entrada estás creando, si no un museo de conservación de objetos, por lo menos una galería de exposición, en la que tenés el diálogo del objeto elegido dentro de un canon que decide el niño en el momento que pueda pensar un poco y trata de comunicarlo a una audiencia. Y eso es la escuela como museo. Gracias. Okay. Buenas tardes. Disculpe, a mí me gustaría saber si usted cree que México en este momento está realmente preparado para entrar en una dinámica de los museos como escuela. Yo creo que ningún país está preparado. No es México. O sea, es una forma de pensar que algunos individuos la pueden tener y hay que tratar que los individuos que están en el poder la adopten. Pero no es un asunto nacional de México o Guatemala o Uruguay. No sé, es como preguntar si en México hay posibilidad de pensar en cosas generales en lugar de particulares. No es tan simple. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién? Por aquí. Yo quería preguntar si había alguna posibilidad de dudar o de sospechar de la idea de que la educación es un horizonte, digamos, utópico para el desarrollo de la práctica artística. Es decir, me parece, de repente, yo estoy ilusionado con esas ideas también, pero digamos, que la idea no mute y, digamos, permanezca en ese sentido, no sé, también me hace pensar que, ¿por qué no pensar de otra manera? O, no sé, ¿hay manera de dudar de la relación del arte y la educación como un horizonte padre? No sé, cualquier mejora tiene la ambición de ser
de llegar a la utopía. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero por lo menos nos ponemos en camino. No te lo puedo contestar así en forma polarizada. Si entendemos que ese es el ideal, tratamos dentro de lo posible, dentro de lo que nos permiten y dentro de lo que podemos hacer, ir aproximándonos a ese ideal. Eso es todo. ¿Alguien más? Quizás un par más de preguntas antes de ir cerrando. ¿No? Complementando la pregunta de las utopías, Sí. para ti, ¿cuál sería el lugar ideal o utópico para desarrollar esta relación entre arte y educación, educación-arte? ¿Es un museo, la universidad, o es más, podríamos decirlo, radical, ¿no? Es un espacio que tú creas. ¿O cómo estás ahora, digamos, al día de hoy, desarrollando esta idea? Si pensando más hacerlo a través de tu producción o a través de estar en una universidad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo estás llevando, digamos, a la realidad de esta utopía que nos presentas? La utopía esa probablemente solo comienza incipientemente en el jardín de infantes. Y después todo el sistema se encarga de desmontar ese potencial y no permitir que vuelva a aparecer. Dentro de un comienzo de relativa libertad total del niño, supuestamente no pensante y no racional, lentamente se le forma para pensar cuantitativamente y no pensar cualitativamente. Se le entrena con la ambición de ir filtrando a aquellos que son mejores para crear una meritocracia y disminuir a aquellos que necesitan la educación para mejorarse y darle menos importancia a ese factor. Entonces la educación se fue distorsionando de una metodología de desarrollo y de mejoramiento a una metodología de entrenamiento y eficiencia que es medible. Y es así que tenemos notas, que tenemos créditos, que tenemos unidades que se pueden contabilizar en lugar de enfocar, bueno, cómo viajó la persona de este punto a este otro punto y qué pasó en ese viaje, que es algo no medible, pero sí que se puede sentir. Y hasta que no haya ese cambio radical en la educación, no te puedo decir en qué lugar. Se trata más de un mantenimiento de algo que está al principio que de introducir algo en un punto particular. Y es al final de cuentas un asunto ideológico. Pues lo que estás preguntando es lo del huevo y la gallina. Y claro, entonces no es el jardín de infantes, son los padres, que es verdad, son los padres, pero los padres pasaron por una educación o no la tuvieron en la que fueron sometidos al mismo proceso. Entonces volvés al jardín de infantes de los padres y así seguís. Sí. Pues bueno, a menos que quieras agregar algo más, creo que cerraríamos ya aquí. Una vez más, bueno, muchísimas gracias a todos por venir y también a Luis por tus comentarios. Gracias.